Radio Cristo Rey, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros, porque vendrán tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Comenzamos. Bienvenidos amigos a un día más a este tiempo de radio. Bienvenidos a Radio Cristo Rey. Les habla y les saluda Fidel Martínez. Y les agradezco en nombre de todos los que compartimos un espacio aquí en Radio Cristo Rey, en que estén con nosotros escuchando la palabra que da vida. Muchísimas gracias. Esperemos que estos próximos minutos sean de bendición para todos ustedes que nos escuchan. Para nosotros, desde luego que sí lo son. Les recordamos que este es un espacio que se transmite todos los días, de lunes a domingos, a esta misma hora, por esta misma plataforma. En Radio Cristo Rey se comparte la palabra de Dios, a fin de que crezcamos en la fe y que seamos un mismo espíritu. Como lo dice la palabra, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Señor, una fe, un bautismo. Les pedimos de esta misma manera y nos ayuden a compartir este espacio para que de ese mismo modo lleguemos a más personas y crezcamos en unidad de la fe, como lo dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que comparte este video, dale like y suscríbete, nos sería de gran bendición. Comenzamos. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema que es de suma importancia, sin duda alguna, en la vida del cristiano. Es un tema que he titulado El poder de la oración. Y quiero iniciar este tema preguntándoles, cuando nosotros oramos, ¿qué efecto produce en nosotros cuando estamos haciendo oración, hermanos? Porque quiero que sepamos que sin duda alguna, donde quiera que estemos y quien quiera que seamos, no obstante las circunstancias por las que estemos pasando, aunque no merezcamos una respuesta de Dios, debemos saber que Él quiere que nosotros oremos, porque dice la Biblia que si oramos con un corazón contrito y humillado, Él nos va a escuchar. Y en esta ocasión estaremos tomando el ejemplo de David, cómo él ponía toda su confianza y tenía la fe de que cuando él oraba, Dios lo escuchaba. Y no solo eso, no solo que lo escuchaba, sino que sabía que Dios iba a responder a su oración. Y esto lo encontramos en Salmo 61. Y bueno, en este salmo que vamos a leer, vamos a ver el poder de la oración en los momentos pues más difíciles, ¿verdad? Y Salmo 61 dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, preparará misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Vamos a dividir este salmo en 3 pensamientos prácticos para que se nos sea un poco más fácil de entender lo que vamos a hablar. Y el primer pensamiento práctico sería que la oración brota de la fe en Dios. Y vemos que David le dice a Dios: a mi oración atiende. Y luego le expresa su confianza en Él, diciendo: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare.
En otras palabras, David quiso decir, no hay un solo lugar en donde Dios no pueda escucharnos. Quiso decir, no hay una circunstancia, sea muy grave para nosotros, que Dios no pueda escucharnos y suplirla. Entonces, vemos aquí que la oración brota de la fe en Dios. Entonces, en esto sabemos que la oración viene a nosotros de una fe en Dios. Y vemos en la Biblia que solo aquellos que depositan su confianza en Dios, solo los que toman a Dios en serio, solamente ellos pueden orar y tener éxito en sus oraciones. Como segundo pensamiento práctico sobre este salmo es que la oración nos sostiene a través de las experiencias pasadas. Vemos que David dice en los versos 3 y 5, porque tú has sido mi refugio. Vemos que esta expresión está en pasado. Dice, has sido. Vamos a leer el versículo 3 y 5. Dice el versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y el versículo 5 dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. En estos versículos vemos ciertos principios que nos dan el fundamento de que la oración nos sostiene a través de lo que Dios ha hecho por nosotros y a su vez fortalece nuestro espíritu cuando pasamos por dificultad. Aquí David pues es un ejemplo, porque recordemos que David era perseguido por Saúl y en algún momento de su vida necesitó refugio de Dios, y por eso David sabe por experiencia propia que Dios es su refugio. Entonces aquí surge una pregunta, hermanos, y la pregunta aquí sería, ¿lo sabemos también nosotros? ¿Hemos experimentado esta protección de Dios en algún momento de nuestras vidas? Notemos en el versículo 5 que dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Tomando en cuenta lo que dice David en este salmo, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, quiero hacerles una pregunta, hermanos. Cuando nosotros oramos, ¿tenemos la certeza como David que Dios nos ha escuchado? Si nuestra respuesta es sí, podemos decir con seguridad que si nos escuchó antes, nos escuchará nuevamente. Y esa es la confianza que tenemos en el poder de la oración, que si tenemos fe, Él suplirá nuestras necesidades. Ahora, quiero que regresemos al versículo 5 de este salmo y leamos lo que dice. Versículo 5 dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Lo que quiero resaltar aquí es la palabra que dice, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. ¿Qué significa la heredad aquí? O sea, que nos ha dado una herencia, un nombre, y esto lo podemos ver en la palabra, lo podemos buscar en Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este verso vemos que Dios nos ha dado de su Espíritu, y de esta manera nos hace partícipes de una herencia cuyo nombre es Cristo. Por eso encontramos que en la oración hay poder, y por eso sabemos que el poder de la oración nace de la fe que tenemos en Dios. Y de este modo llegamos al tercer pensamiento práctico, que vendría siendo la oración nos da seguridad. Y vemos en el verso 6 y 8 de este mismo salmo que dice, días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Y el 8 dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Aquí quiero señalar la palabra que dice días sobre día, es decir, en forma continua, que año tras año estará de generación en generación con nosotros. Y como vemos en la epístola de Hebreos, capítulo 13, verso 8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vemos que Jesucristo es alguien que no cambia, y que si nos bendijo a nosotros, tenemos esa confianza que seguirá bendiciendo a nuestras generaciones venideras. Y por esa confianza que solamente Dios nos da por medio de la oración, podemos decir que estamos seguros en quien hemos creído, en un Dios que no cambia, en un Dios que es fiel con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que tomamos en serio a Dios. Dios es fiel con ellos. Y esta confianza solamente la podemos lograr mediante la oración, que podemos orar hoy, mañana o cuando sea, y sabemos que Dios nos escuchará. Y bueno, hermanos, como podemos ver mediante este salmo, hemos visto el poder de la oración y lo hemos manifestado en tres formas prácticas, que son: la oración brota de la fe en Dios, o sea, que inició tal vez por alguna necesidad que tuvimos y tuvimos que manifestar esa fe que Dios nos da y decir, voy a tener fe y voy a orar, y por medio de esa oración, por esa fe obtuvimos una contestación de Dios,
Y es ahí cuando, por medio de esa contestación que tuvimos en algún pasado, nos da confianza que en algún futuro Dios nos va a volver a escuchar. Es ahí donde viene el punto 2 que vimos, que la oración nos sostiene a través de las experiencias pasadas. Y como sabemos que Dios ya nos ha escuchado en nuestras experiencias pasadas, ¿verdad? En alguna necesidad pasada, es donde obtenemos la seguridad mediante la oración, como lo estamos viendo en el punto 3, que la oración nos da seguridad. Así que, como hemos visto que el poder de la oración brota de la fe en Dios, de esta manera nos acercamos a Él y Él a nosotros. Por medio de la oración es por donde llegamos a Él y Él también se acerca de manera íntima con nosotros, como dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que si hemos experimentado estos 3 pasos profundos de la obra de Dios, que son: Dios nos ha sido, Dios nos ha oído y Dios nos ha dado, entonces podemos tener confianza de que Dios siempre nos va a escuchar. Y al saber esto, la oración nos da seguridad. Y de la misma manera que hemos confiado en Dios en el pasado, pues podemos confiar también en Él ahora, sabiendo que si nos ha respondido antes, también nos responderá hoy en día. Así que por esto sabemos que la oración nos da seguridad. Y para concluir, hermanos, leamos el verso 8 de este mismo Salmo 61. Dice: así cantaré a tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Aquí vemos que una oración de poder es una oración en la cual encontramos alabanza a nuestro Dios. Y puedo agregar como opinión personal que, así como notamos en este salmo la expresión de agradecimiento del rey David, que es una expresión de amor y bondad en la cual ya no hay angustia, pero sí un cambio de mente. Vemos que hay una alabanza a Dios. Así que de esta misma manera, como termina este Salmo David, debemos actuar nosotros ante cualquier circunstancia que estemos pasando, sea buena o sea mala, hermanos. Debemos siempre estar presente de nuestro Dios con alabanza, porque sabemos por medio de la palabra que la alabanza produce gozo y el gozo produce poder. Y así, de este mismo modo, quiero terminar citando Nehemías 8:10, el verso que dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que si sabemos que el gozo de Jehová es vuestra fuerza, por tanto sabemos que el poder de la oración produce gozo. Dios los bendiga, hermanos. Esto fue Radio Cristo Rey con nuestro hermano Fidel Martínez. Radio Cristiana Cristo Rey presentó Mensaje de Vida. Dios los bendiga. Hasta la próxima.